no te contaron los cuentos clásicos, un proyecto financiado por la FECIT e impulsado por la Universidad de Valladolid. La ciudad de Jamelín se aterrorizó, una aluvión de ratas de todas partes llegó. Las ratas no nos ganarán, no. Se las prometían muy felices los habitantes del pueblo de Hamelín hasta que llegó la famosísima plaga de ratones a invadirles. Sobre esta plaga de ratoncillos girará el relato. Aunque bueno, en las adaptaciones más amables sí que eran ratones, pero en la leyenda alemana, adaptada en formato de cuento por los hermanos Grimm, el pueblo se infestó de ratas. Una imagen menos higiénica y nada agradable, ¿no? Lo que no nos contaron los Grimm fue, por ejemplo, cómo se origina esta plaga. En nuestra historia del flautista de Hamelín, dentro de lo que no te contaron los cuentos clásicos, sí dará respuesta a esta pregunta y a otras cuestiones. Entre ellas, ¿cómo consigue atraer el flautista a esos ratones para sacarlos fuera del pueblo? Ya os hago un spoiler y os digo que será a través de una flauta, pero no será ni mágica ni nada parecido. Para el capítulo de hoy contamos con la presencia de Adrián de la Fuente, investigador del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Valladolid. Adrián, muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre este cuento. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en este proyecto tan curioso de divulgación científica. ¿Tú conocías la historia del flautista de Hamelín? Sí que lo conocía, al igual que otros cuentos clásicos como Hansel y Gretel, Ricitos de Oro o El Patito Feo. Creo que son cuentos que todos tenemos en mente, o al menos alguno de ellos sí que nos suenan. ¿Y qué te ha parecido nuestra versión? Pues gracias a ellos, cuando éramos pequeños, además de estimular la fantasía y la imaginación, desarrollamos otras capacidades también transversales. Y la versión que vosotros habéis hecho me parece muy interesante, porque mantenéis el mismo hilo conductor de la historia, pero proporcionáis puntos de vista distintos que suelen pasar normalmente desapercibidos. Entonces, la idea me parece muy original de utilizar los cuentos clásicos como un vehículo de divulgación científica, ya que normalmente se han basado en únicamente contar historias con una moraleja, pero sin ir más allá. Fíjate que en los cuentos clásicos hay muchos elementos mágicos para que la historia sea entretenida. Pero si lo piensas, no hay nada más mágico, y ese mágico entre comillas, que la ciencia y su forma de poder explicarlo casi todo. Correcto, ya. Como bien dices, la ciencia es ubicua, está en todas partes y en todo momento. Se puede aprender ciencia de muchas formas, pues, por ejemplo, en talleres, en vídeos de YouTube o incluso jugando a los escape rooms. En mi caso, era la primera vez que veía este tipo de iniciativas tan interesantes donde se identificaban y explicaban algunos contenidos científicos de los cuentos. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que hace unos años podíamos ver la divulgación científica a través de los cuentos infantiles? ¿Tú alguna vez habías escuchado alguna cosa de divulgación y cuentos clásicos? No, es la primera vez que veo este tipo de iniciativa que se vinculaba el cuento clásico, los cuentos infantiles, con la divulgación, por lo cual me pareció muy original la idea de hacer este tipo de iniciativas. En nuestra historia, los habitantes de Hamelín viven felices, entre otros motivos, porque el alcalde organiza grandes banquetes para tener a los vecinos contentos. O sea, lo hace adrede para mantenerse en el cargo, y así se relata en el cuento. Incluso eso tiene una explicación científica, y en este caso una razón química para ser más exactos, ¿no? Sí, correcto. El placer que experimentamos cuando comemos está mediado por la dopamina. Y esta es una molécula que es segregada por el cerebro para recompensarnos, por ejemplo, cuando ingerimos alimentos. En concreto, el cerebro podríamos decir que nos da como una doble recompensa al comer. El cerebro segrega una doble dosis de dopamina. La primera la hace cuando el alimento entra en la boca y la segunda cuando llega al estómago. Pero también la dopamina tiene una contrapartida, ¿no? Porque es la culpable de nuestras adicciones. Sí, lo que ocurre es que algunos alimentos, en particular pues aquellos que tienen un alto contenido en grasa o en azúcar, estimulan una mayor sensación de recompensa que otros. Los que nos gustan, sí. Los ultraprocesados. Sí. El chocolate, sobre todo, todos los que tienen un alto contenido en azúcares. Entonces, el consumo frecuente de estos alimentos que nos gustan mucho, de estos alimentos gratificantes, pues puede causar una pérdida de control. Cuanto más actives tú la dopamina, pues menos impactante será ese alimento y más comida necesitas para satisfacer ese mismo placer, lo que puede conllevar a una adicción. Ahora que hablas de los alimentos, entiendo que es importante, ¿no?, equilibrar la química cerebral, podríamos decir, ya que imagino que hay alimentos o comidas que nos permiten obtener ese aminoácido que produce la dopamina pues, más fácilmente.
Sí, cuidar la alimentación es fundamental. No solo equilibrar la química cerebral, sino más bien equilibrar o tener un estado de bienestar en nuestra salud. El responsable de la producción de la dopamina es un aminoácido que has dicho que se llama tirosina. Lo podemos encontrar en distintos alimentos, como por ejemplo plátanos, chocolate, semillas o frutos secos. De todas formas, existen prácticas mucho más sencillas y prácticas más conocidas que nos permiten estimular o mantener la química cerebral, como pueden ser el descanso, el ejercicio y una correcta y equilibrada alimentación. El descanso nos gusta a todos y nos viene bastante bien. Una buena siesta, dormir nuestras 8 horas, eso también influye. Sí, te quería preguntar porque también el déficit o el exceso de dopamina produce enfermedades neurológicas, y cuando leíamos cómo introducir la parte de la dopamina en el cuento, leímos que si hay una falta de cantidad de dopamina puede aparecer enfermedades como el Parkinson, una dolencia para la que a día de hoy no hay cura, ¿no? Sí, así es. La dopamina podemos decir que es un arma de doble filo. Tiene por un lado sus ventajas y luego sus inconvenientes. Por ejemplo, un déficit de dopamina puede producir una sensación de debilidad, de falta de ilusión, de desinterés o incluso depresión. Los movimientos nuestros pueden llegar a ralentizarse y parecer descoordinados, y al final todo ello puede desencadenar en la enfermedad del Parkinson. Pero la dopamina también se ha vinculado con otras enfermedades, no solo la enfermedad del Parkinson. También está la esquizofrenia, múltiples adicciones o la esclerosis múltiples. Y luego también podríamos tener la otra cara de la moneda, ¿no? Que son niveles altos de dopamina, que se relacionan pues con hiperactividad, hipersexualidad o hipersocialización. A ver si toda nuestra vida ahora va a girar en torno a la dopamina. Todo es que haya unos niveles estables y que no haya ni mucho ni menos. Es una sensación de equilibrio sería, como todo en la vida. Vale. Para terminar ya, quería preguntarte, tú que profesionalmente tienes un perfil bastante transversal, tanto de investigador, pero también como divulgador científico, ¿qué importancia tiene acercar la ciencia, pues sobre todo a los más pequeños, pues para que conozcan su importancia? Bueno, pues lo que ocurre es que generalmente la mayoría de las actividades de divulgación que veo son a niveles de ESO y bachillerato, pero pocas experiencias están dirigidas a los más pequeños. Entonces debemos tener en cuenta que la divulgación la podemos hacer en múltiples formatos, puede ser la radio, tele, talleres, museos y para todo tipo de público si adaptamos el contenido convenientemente. En concreto, pues los más pequeños están en una etapa crítica de su desarrollo vital, están descubriendo la realidad que los rodea y están en un momento donde absorben mucha información. Entonces, acercar la divulgación a los más pequeños permite no solo que exploren la ciencia, sino que además puede aumentar su interés y curiosidad por la misma. Y además, enriquece la divulgación científica las competencias transversales de estos niños y fomenta las vocaciones científicas. Por ello, la ciencia es fundamental en nuestro día a día y su divulgación debe potenciarse y reconocerse todavía aún más. Así que hemos dado un enclavo con estas edades de 8 a 10 años para las que van dirigidas los cuentos. Correcto. Bueno, Adrián, pues nada, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, y a los que nos estáis escuchando os animamos a leer nuestra versión del Flautista de Amelín y del resto de cuentos. Hasta la próxima.